En el presente proyecto se propone identificar temáticas vistas anteriormente en clase. Asimismo, se tendrán en cuenta trabajos que hablen de la temática que convoca respecto a la etnia sicuani. Se hablará de aspectos tales como la metodología que fueron empleadas, que en este caso fueron 5 encuestas y 3 entrevistas a miembros de las diferentes comunidades sicuani. Se generarán las conclusiones pertinentes respectivas y de acuerdo con los objetivos planteados. Por último, se anexarán imágenes tomadas durante la aplicación de entrevistas y encuestas, acompañadas con algunos miembros de las comunidades sicuani. Objetivo general: analizar las diferentes características de las comunidades sicuani de acuerdo con las temáticas vistas y explicadas en clase. Objetivos específicos: primero, identificar la influencia que genera la cultura, la sociedad y el medio en la comunidad sicuani. Segundo, establecer las causas del por qué en las mayorías de comunidades se presenta la socialización, desocialización y resocialización. Tercero, identificar los tipos de jerarquías en las comunidades sicuani y su funcionamiento al ser elegidos y ejercer su labor dentro de la comunidad. Cuarto, reconocer las estructuras de comunicación, normas, grupos de referencia y la conducta de grupo en la comunidad sicuani. Según Laura Calle, en el 2017, en su trabajo denominado Entre la violencia, la colonización y la adjuntación de reservas, relatos sicuani sobre el abandono, el despojo y la recuperación del territorio, se centra en la historia del pueblo sicuani, el cual ha estado asociado por la usurpación de tierras y la colonización de como ellos los conocen, los colonos, haciendo referencia a las personas no indígenas. Una de sus consecuencias nos habla que se trata de la ruptura de los lazos culturales y de identidad. Segundo, según Héctor Ramírez, en 2003, en su trabajo denominado Presente y futuro del sicuani en Cumaribo, Bichada, nos habla acerca del idioma sicuani, el cual es hablado de gran parte en Colombia y Venezuela, pero que se ha ido perdiendo rápidamente con el pasar del tiempo a pesar de los grandes esfuerzos de los hablantes porque ésta permanezca. Ramírez nos expone y explica que este mantenimiento de la lengua se ve afectada por los factores económicos, educacionales y sociales que han estado afectando a la comunidad sicuani en general. Tercero, según Luis González, en el 2011, en su trabajo Conocimiento sobre derechos y deberes en la salud de la comunidad indígena sicuani Puerto Gaitán Meta, segundo semestre del 2001, nos habla acerca de la descripción de los conocimientos sobre derechos y deberes en la salud que tiene la comunidad indígena sicuani dentro de la legislación colombiana. Para lograr esto fue necesario identificar algunas características sociales, así identificando su contexto. De igual forma, González trató de identificar los conceptos que maneja la misma comunidad acerca de servicios de salud, de la salud misma y de las enfermedades. El diseño metodológico fue dividido en 4 diferentes fases. La primera fase consta de desarrollo de antecedentes, el cual nos ayudará a entender y a tener una referencia de la temática a la cual nos convoca, teniendo como guía los objetivos establecidos. La segunda fase consta del planteamiento y aplicación de instrumentos de recolección de datos, la entrevista y encuesta. La tercera fase es la aplicación de instrumentos, procede a analizar los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Por último, la cuarta fase y última de esta, planteamiento de las conclusiones tras haber analizado los resultados arrojados que se obtuvieron luego de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. Para nuestro trabajo utilizamos 2 instrumentos de recolección de datos. El primero consistió en una encuesta de caracterización, la cual fue realizada a diferentes miembros de la comunidad sicuani. La encuesta se la hicimos a 5 de estos miembros, los cuales su edad variaban entre los 29 años, 23 años, 21 años, 26 años y 32 años. De igual forma, pudimos evidenciar y confirmar que las 5 personas encuestadas eran de procedencia de Cumaribo, Bichada. La población en la encuesta consistió en 4 hombres y 1 mujer. Su nivel de educación consistió en solo 3 personas de la población de la muestra logró culminar los estudios de la primaria, pero aún así ninguno de ellos logró obtener el título de bachiller. La primera pregunta, la cual decía ¿a qué comunidad o tribu pertenece usted?, se logró analizar que la totalidad de las personas encuestadas afirmaron que su etnia es sicuani y que hacen parte de la tribu sicuani. La segunda pregunta fue ¿reside usted en este albergue? Se analizó que de las 5 personas encuestadas solamente una de estas afirmó que no residía en este albergue, pues era encargado de cuidar a una mujer que se encontraba en el albergue por cuestiones de salud. La tercera pregunta nos dice ¿dónde estaban ubicados anteriormente a este albergue? Se pudo analizar que únicamente 2 personas de las 5 entrevistadas afirmaron que anteriormente al albergue se encontraban en Puerto Carreño. Los demás entrevistados se encontraban en diferentes localidades como el albergue La Fontana, la comunidad Urba Morichal y en casa con un conocido. La cuarta pregunta que nos dice ¿tienen algunas tradiciones en su comunidad? De las 5 personas entrevistadas, 3 de estas afirmaron que existían tradiciones en su comunidad y las 2 restantes afirmaron que no existían tradiciones en su comunidad. La pregunta que le sigue, que es la pregunta número 5, la cual consiste en si su respuesta a la pregunta anterior fue sí, por favor coméntenos de alguna de estas tradiciones brevemente. Ya que únicamente 3 de las personas encuestadas afirmaron que sí existían tradiciones en su comunidad, encontramos que dentro de estas 3 personas, 2 afirmaron que solían comer pescado con mañoco y la otra persona contestó que tenía un baile tradicional.
Cachipichipi Habekuma. La sexta pregunta decía, ¿considera usted que hay una figura líder en su comunidad? En su totalidad, las 5 personas contestaron que sí existe una figura líder en su comunidad. Además de esto, se les preguntó cuántas figuras líderes existían en su comunidad y la totalidad de los 5 entrevistados contestaron que solo era una persona quien tenía esta figura líder. Se les preguntó adicionalmente quién era esa figura que consideraban el líder de su comunidad y afirmaron que esta persona se le denominaba como capitán. Algunos nombres que nos brindaron de los capitanes son Ernesto, Néstor, que fue brindado por 4 personas, y la persona restante no brindó el nombre de su capitán. La séptima pregunta hablaba de ¿su comunidad comparte algún lazo con otra comunidad? De ser así, ¿con cuál? Se pudo analizar que de las 5 personas encuestadas, 2 de ellas contestó que no compartían lazo con otra comunidad. Una de estas contestó que sí, con los Piapoco, Amurúa y Tucano, y las 2 restantes no contestaron. La octava pregunta dice, ¿su tribu ha tenido algún inconveniente con otra tribu? Se pudo analizar que de las 5 personas encuestadas, 4 de estas afirmaron que no han tenido ningún inconveniente con otra tribu y solo una persona de las 5 afirmó que sí han tenido inconvenientes con otras tribus. La novena pregunta dice, ¿se ve a menudo que una persona abandone la tribu y deje de seguir las actitudes que lo caracterizaban? ¿Qué pasa con estas personas? De las 5 personas encuestadas, 2 contestaron que no suelen verse personas que abandonen la comunidad porque respetan su tribu, pero 3 de las 5 personas contestaron que sí. Esto, como nos comentan, es debido a que comienzan a rechazar la tribu y porque se casan con personas blancas o colonos, como suelen llamarnos, y abandonan la comunidad. La décima pregunta dice, ¿en su tribu las personas suelen alejarse de la comunidad externa a la de ustedes? Se pudo analizar que de las 5 personas encuestadas, 2 de estas personas dijeron que no, que convivían ocasionalmente con personas fuera de la comunidad, y las 3 personas restantes confirmaron que sí suelen alejarse de la comunidad externa. La pregunta número 11, ¿cree que pertenecer a su tribu le facilita la satisfacción de necesidades como alimento, abrigo y protección? Se pudo analizar que de las 5 personas encuestadas, solo una de estas afirmó que vivir en su comunidad no le favorecía con la satisfacción de necesidades como alimento, abrigo y protección. Pero las 4 personas restantes afirmaron que vivir en la comunidad sí se les brindaba la satisfacción de estas necesidades. Conforme a la entrevista y las encuestas fueron realizadas, encontramos que hay diferentes aspectos que hemos visto en clase que estuvieron evidenciados. El primero que podemos encontrar es la comunicación no verbal, que nos habla de los signos y sistemas no lingüísticos que nos ayudan a comunicarnos. Estos encontramos diferentes aspectos. Encontramos el kinésico, el proxémico, el paralingüístico y los cronémicos. El paralenguaje hace referencia básicamente al tono y la modulación de la persona al hablar. Estos son indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales. Dentro de este también están las pausas y los silencios que tiene una persona al hablar. Segundo, tenemos los kinésicos, que habla de la postura y los movimientos que realiza la persona. El proxémico es el uso y el manejo del espacio. Y el cronémico es el uso y estructuración del tiempo en cada cultura. Hablamos de la comunicación no verbal porque durante las entrevistas podemos evidenciar en el caso de la señora Rosa que se encontraba un poco incómoda o un poco penosa durante este proceso y sus movimientos eran casi nulos y la forma en que ella hablaba, como su tono de voz, era muy bajo, indicándonos lo que estábamos sospechando, que la señora se encontraba un poco tímida o nerviosa. Este lo comparamos con el caso del don Humberto, el cual estaba sentado de una forma muy cómoda para él, utilizó un tono de voz bastante alto o bastante apropiado para la entrevista. La forma en que se expresaba y en la que realizaba sus movimientos nos daba a entender que el señor estaba cómodo y que quería cooperar en gran parte con la entrevista. Tengo entendido que acá están los iguanes y otros tribus. Sí. Entonces, pues, ¿cómo es la convivencia con ellos? Pues aquí la parte psicológicamente es amplia, porque son todo el momento de cuando uno habla, a pesar de que no lo entendemos. Bueno, la influencia social es más o menos todo lo que nos rodea y lo que influye en nosotros para hacernos cambiar nuestra personalidad o nuestro estilo de ser. Esto lo vimos evidenciado en los indígenas, en los Sicuani, en su manera de vestir o en su manera ya de algunos hablar, o también se puede ver en la manera en que ya viven prácticamente, ya se salen de su resguardo a formar fincas como lo hacen los colonos. Esa es la influencia social que hay en ellos. Ya no cultivan tanto como lo hacían antes y se asemejan a vivir como viven los colonos. Siguiendo tenemos las bases de la conducta social, los cuales encontramos la influencia cultural, la influencia social y la influencia del medio. Las bases de la conducta social nos dice que al pertenecer a una sociedad es adherirse a todas estas actitudes que tiene la sociedad. Tales son sus valores, conductas y el contacto íntimo que existe entre este mismo grupo. Bueno, de estas la primera que vamos a hablar es la influencia cultural. Nos dice que son los patrones aprendidos y organizados de la conducta dentro de una sociedad. Siguiendo tenemos las influencias sociales. Dentro de las influencias sociales podemos encontrar la socialización, la desocialización y la resocialización.
La socialización nos habla que es el proceso por el cual el individuo llega a ser parte de un grupo, ajustándose a sus conductas siempre buscando la aprobación de este grupo. La desocialización es el proceso por el cual el individuo deja de realizar estas actitudes que buscaban la aprobación del grupo. Y por último tenemos la resocialización. La resocialización nos habla que el grupo impulsa al individuo o alienta al individuo a sustituir conductas por otras. Esta tiene una característica específica y es que puede ser resultado inmediato de la desocialización. Particularmente en las influencias sociales, observamos que la socialización eran específicamente o podían ser específicamente los miembros de las comunidades sicuani, ya sean diferentes comunidades, todos estos son de la tribu sicuani y de la etnia sicuani. Ellos desde muy pequeños se han adaptado y han estado regidos por las mismas costumbres, creencias y actitudes que definen o diferencian a su comunidad. Seguido tenemos la desocialización, que podía ser como el señor Humberto o las encuestas lo arrojaron, era que algunas personas podían abandonar la tribu sicuani. Esto se debe a que las personas se cansaban de la dinámica o simplemente se casaban con una persona no indígena, entonces solían, alguna de estas abandonaba sus costumbres y sus actitudes específicas de las tribus sicuani. Y la resocialización sería el caso contrario. Este ejemplo sería, digamos, cuando una persona indígena se casa con una persona no indígena. Esto quiere decir una persona de la tribu sicuani se casa con una persona que no es miembro y no es indígena, no es miembro de la tribu sicuani y no es indígena. Se da la resocialización debido a que la persona que es indígena o alienta al individuo a sustituir estas conductas que tenían antes de pertenecer a la tribu sicuani y las sustituye por las que sí son de la tribu sicuani. Seguido tenemos las influencias del medio que nos hablan del territorio, la superpoblación, el aislamiento y el contacto constante. Entonces, del territorio podemos decir que define oportunidades de aprendizaje y de interacción social. Estos aprendizajes son como hábitos y valores. Estos suelen estar vinculados al área, el clima y la región donde esté ubicada la población. Esto se ve cuando hablábamos con la señora Rosa, pues ella nos decía que tuvo problemas o dificultades con su salud. Ella tuvo que abandonar su comunidad y tuvo que retirarse del Bichada, de donde ella reside, al albergue Sucurami, debido a que donde ella reside en la comunidad no tiene los recursos que ella necesita en este momento por su estado de salud. Cuéntanos un poquito de su vida en la comunidad, ¿cómo es? En la comunidad estamos más o menos bien, pero como a veces la enfermedad lo saca uno para acá. ¿Sí? La superpoblación. Bueno, la superpoblación, como su nombre lo dice, son comunidades que son extremadamente grandes o extremadamente pobladas. Particularmente relacionado con el trabajo, encontramos que primero no existen muchas poblaciones o lugares sobrepoblados y en el caso de que se llegue a ver como una comunidad muy grande, no llega a tener como consecuencias, ya que ellos en vez de pelearse por la comida o que le haga falta algún recurso, ellos lo comparten entre sí. Tienen la característica que todo lo que ellos tengan lo comparten con toda su comunidad. Digamos, en las comunidades en las que ustedes viven, ¿son comunidades como muy pequeñas o...? Y hay comunidades pequeñitas, hay comunidades que conforman 107 familias, pero donde yo estoy viviendo me conformo con 58 familias y 313 habitantes. Sí, es una comunidad grande. ¿Cómo es para recoger el alimento en la comunidad? O bueno, en su finca, por ejemplo, que viven ahí en el resguardo. ¿Ustedes comparten el alimento o lo que siembran con las otras personas? No, nosotros sembramos para nosotros nomás. Para ustedes nomás porque viven en el finca. Sí. Ah, ok. Que hay comunidades diferentes. ¿Cómo es en comunidad? En comunidad, digamos que una persona trae algo y ya está todo. No es para una sola persona, que reparten. En la comunidad tiene que ser por todos Sí, igual. sí, señora. Aislamiento y contacto constante. Esta nos habla de cuando una persona, ¿verdad? La redundancia, se aísla de la sociedad o tiene una privación sensorial. Para este particularmente, pues fue un poco inconcluso, ya que encontramos que algunas comunidades algunas personas decían que su comunidad sí se privaban o se aislaban de personas externas a su comunidad y otras decían que en verdad ellos compartían con todo tipo de comunidad y no tenían que ser incluso indígenas. Podrían ser, como ellos los llaman, los colonos. El siguiente tema que vamos a hablar son las características de los pequeños grupos. Hace referencia al patrón relativamente estable entre los diferentes grupos y las relaciones que existen entre los diferentes miembros del grupo. En esta encontramos la estructura sociométrica, la estructura de poder, la estructura de comunicación y estructura de roles. La estructura sociométrica nos dice que constituye a la estructura de amistad que cubre los sentimientos interpersonales, tales como aprecio, indiferencia y rechazo. Esto lo podemos evidenciar tanto en el punto 9 como en el punto 11 de las encuestas realizadas a la comunidad. Estas preguntas estaban relacionadas con las relaciones interpersonales. Particularmente una decía de que si era constante de que una persona abandonara la tribu. Ellos contestaron de que no, de que a veces, no era usual esto, ya que las personas respetaban mucho su tribu y la apreciaban, les gustaba vivir en tribu. Esta número 11, la cual era la última de la encuesta, hablaba si el hecho de vivir en comunidad
les ayudaba o les brindaba apoyo. Ellos decían que sí, de que vivir en comunidad era pues más fácil para ellos y les brindaba todas estas necesidades o les ayudaba a la satisfacción de estas necesidades. Tenemos la estructura de poder que nos habla de diferentes formas de una persona que tiene poder. Particularmente vemos evidenciadas dos: por referencia y experto. Por referencia se dice pues es la figura de autoridad, y experto pues tiene conocimiento de la forma en que debe guiar a la comunidad y tiene conocimiento de las necesidades que ellos tienen para poder seguir viviendo en esa comunidad. Esta información nos la brindó el señor Humberto en su entrevista cuando habló de las habilidades y características que debía cumplir un líder para ser el capitán. Digamos, este capitán debe cumplir algunas como habilidades, algunas características especiales para que él sea capitán. Sí, y el capitán, nosotros hay veces lo escogemos para ser un líder, para ser un capitán, y miramos las características, o miramos de pronto el perfil que tiene de pronto a un señor, a una mujer también tiene derecho, pero y eso parte organizativo comienza desde una casa, desde el lugar de la... Seguimos con la estructura de comunicación. Hace referencia a cómo la comunidad se comunica, valga la redundancia, y toman las decisiones. Gracias a Wellington y a don Humberto, pudimos evidenciar que estas estructuras hacen referencia a son clasificadas. Para la de rueda nos dice que existen A, B, C, D y E. C se encuentra en el medio y es la persona o es el elemento en el que va a llegar la información. Entonces A, B, D y E serían miembros de la comunidad y C podría ser el capitán. Y podemos decir que círculo también pues habla de que la comunicación es pareja entre todos y la misma información va a todos los elementos. Esto podría ser, digamos, en las reuniones o conocidos como cabildos que realiza toda la comunidad para discutir decisiones. Y tenemos las estructuras de roles, que nos dice que son el patrón de tareas y responsabilidades de los miembros del grupo, tales como algunos se dedicaban, como lo decía la señora Rosa, se dedicaban a criar animalitos, criar gallinas, sembramos yuca, hacemos casadito, mañoco y todo eso. Plátano, sembramos plátano, lo que uno ya para tener comida. La comunicación persuasiva. Esta comunicación nos habla, o bueno, se dice que es cómo da básicamente la información a la comunidad o a cierto grupo. Esto como lo vimos en los Sicuani. O se ve en los Sicuani, se ve cuando el capitán se dirige a su comunidad para dar la información. Características específicas de la comunicación persuasiva es que el mensaje debe ser claro. Quien dice el mensaje, que en este caso sería el capitán, debe ser un líder, debe ser seguro de sí mismo y seguro de lo que está diciendo, y de la audiencia, que en este caso sería la comunidad, es que ellos no pueden tener un doble punto de vista, pues esto generaría una inoculación. Siguiente tenemos el liderazgo. El liderazgo nos habla de dos posibilidades, por gran hombre o situacionales. Por gran hombre nos habla de las habilidades innatas, y situacionales nos dice que depende del contexto y de las habilidades necesitadas en ese momento. Particular en este caso, decimos que el liderazgo es por un gran hombre, ya que para ellos las habilidades que debe tener el capitán siempre deben ser las mismas. Él debe tener, por supuesto, una forma de liderazgo, también debe escuchar a su comunidad, debe tomar las decisiones correctas y según la comunidad lo necesite. Bueno, atracción interpersonal. Es más con quien convive y con quien tienen afinidad, que es más con los colonos y conviven muy bien. Entonces, no encontramos ningún antecedente ni consecuencias de esta atracción. Al contrario, ellos tratan de parecerse a ellos. Pero es una buena, digamos, relación entre los colonos y los Sicuani. Bueno, dentro de los grupos de referencia, para los Sicuani están los Piapocos y los Piaroa, son otras etnias, los cuales los Sicuani dicen que son demasiado agresivos. Este grupo de referencia para ellos es muy importante porque no se quieren parecer a los Piapocos y ellos resaltan mucho de que no son parecidos a los Piapocos y que ellos son mucho más bravos y que por lo tanto no viven demasiado con ellos. Las normas del grupo es como lo establecido para poder seguir en el grupo y no causar algún desagrado o alguna consecuencia dentro de este. Para los Sicuanis hay más normas de grupo para los capitanes y dirigentes de este más que para la comunidad, que son los que deben regir con la información, traer toda la comunidad, gestionar proyectos para la misma comunidad. La pertenencia al grupo dice que es más de cómo podemos ser parte de algún grupo en específico. Para nosotras, por ejemplo, preguntamos si queríamos ser parte del grupo Sicuani, ¿qué deberíamos hacer? Y se nos explica que para un colono ser parte de los Sicuani debía haber pareja de un Sicuani para poder ingresar a la comunidad, pero no tendríamos esa opción de formar parte de los diálogos de la comunidad. La conducta de grupo es más la convivencia que se tiene dentro de la comunidad y cómo es el comportamiento normalmente. De hecho, la conducta de grupo dentro de la comunidad Sicuani es muy
muy compañerista, por decirlo así. Ellos, todo se comparte dentro de la comunidad. Si alguien va y caza algún animal, este animal se tiene que dividir por partes iguales dentro de toda la comunidad y toda la comunidad tiene que comer de ese animal que se cazó.